Bien, pues una vez analizada y revisada la histología de toda la tubería, de todo el tracto gastrointestinal, es momento de revisar los últimos temas que son referentes a la histología de las glándulas extramurales. Esto incluye al páncreas, al hígado y la vesícula biliar. Entonces, revisar la histología del páncreas es bastante interesante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es una glándula mixta, es decir, tiene un componente tanto exócrino como endocrino. Y esto es visible claramente en el microscopio. Podemos identificar las estructuras que componen una parte de tal tipo de glándula y los componentes del otro tipo de glándula. Entonces, pues vamos a revisar cada uno. Primero algunas generalidades, ya sabrán que pues el páncreas anatómicamente está compuesto por la cabeza, el cuerpo y la cola. Y que bueno, si logran ver en la imagen, se les señalo, aquí, verán que tiene una morfología, un aspecto como con pelotitas, ¿no? Como abultado, como grasita, tiene como lóbulos. Pues bueno, resulta que el páncreas tiene o posee una capa delgada de tejido conjuntivo laxo, predominantemente laxo. Y entonces, primero podríamos atribuírselo a que está en contacto con el peritoneo, ¿no? Obviamente en su cara anterior. Pero también pues este tejido conjuntivo lo va a estar cubriendo en todo su cuerpo, ¿no? Por así decirlo. Y pues es básicamente una cápsula que lo recubre como a todos los tipos de glándulas que existen. Es decir, en la tiroides también tiene una cápsula de tejido conjuntivo. La glándula mamaria también tiene tejido conjuntivo que la divide. Y otros tipos, etcétera. Entonces, este tejido conjuntivo laxo va a estar formando el estroma de nuestra glándula y que a su vez da como bracitos que se adentran hacia el parénquima y pues va a estar formando lóbulos, pero estos lóbulos son un tanto mal definidos. ¿Con qué me refiero a esto? Ya habíamos visto, por ejemplo, en glándula mamaria que es como muy exacto el número de lóbulos que posee cuando está activa, por ahí de 18 aproximadamente en promedio. Pero en el páncreas es un tanto difícil ver cuántos lóbulos tiene, contarlos, hasta dónde están definidos y tal. Aparte que varían demasiado en tamaño. Por ejemplo, en esta imagen vemos la capa de tejido conjuntivo que les mencionaba, es de tipo laxo, que manda trabéculas hacia el parénquima para formar estos lóbulos. Este es un lóbulo que se ve considerablemente más pequeño que el otro. Aquí podemos ver una imagen mucho más ampliada en donde vemos casi la totalidad del páncreas y que si se dan cuenta realmente la cantidad de lóbulos no se puede contar. Algunos lóbulos no están muy definidos en dónde terminan, en dónde empiezan. Entonces pues eso es lo que tenemos. Ahora, como les mencionaba, el páncreas va a tener dos principales componentes. Es una glándula mixta, un componente exócrino que básicamente se encarga de la producción de enzimas pancreáticas. Es decir, estas enzimas se van a lanzar hacia conductos respectivos, así como todas las glándulas exócrinas, y mientras el componente endocrino se encarga de la producción de hormonas, ¿vale? Y esas hormonas son secretadas hacia la circulación sanguínea. Por eso, por ejemplo, aquí pueden ver muchos capilares. Pero ahorita definimos muy bien todo esto. Debemos saber que cada uno de los componentes de este páncreas, tanto exócrino como endocrino, tiene a su protagonista, es decir, a su estructura principal encargada de llevar a cabo la respectiva función dependiendo del tipo de glándula, ¿vale? Dentro del páncreas exócrino tenemos como principal componente funcional a los acinos pancreáticos. Estos acinos se componen de dos principales células, las células acinares y las células centroacinares. Entonces, cada una tiene diferencias, características, tanto en función como en morfología. Las células acinares son las principales en llevar a cabo esta acción del páncreas exócrino.
se ven morfológicamente como, tienen una apariencia como de pirámide triangular, en donde su parte basal, su citoplasma de la parte basal, se va a teñir con una intensa basofilia, es decir, que se ve bastante moradito. Mientras que la porción apical, aquí por ejemplo, donde ven todos estos gránulos, se tiñe bastante acidófila, es decir, de como un color rojito. Eso principalmente por estos gránulos que contienen los simógenos, las enzimas pancreáticas que van a ser secretadas hacia los conductos. Entonces, eso es bien importante. Ahora, las células centroacinares. Bueno, las células acinares básicamente van a estar dispuestas, van a conformar como pelotitas. Estas pelotitas van a estar, o bueno, en estas pelotitas, en el centro, adentro de ellas, vamos a encontrar a las células centroacinares, que pues básicamente conforman un conducto primario en donde se secretan todas las enzimas pancreáticas. Estas células centroacinares tienen una morfología plana, son un tipo de epitelio plano simple y que bueno, se tiñen bastante pálidas, ¿va? Ahora, debemos saber que los acinos pancreáticos conforman una gran cantidad, un gran porcentaje de la glándula o del propio páncreas. Es decir, cuando yo pongo mi laminilla de páncreas en el microscopio, probablemente lo primero que voy a ver, y eso es como muy seguro, son acinos pancreáticos. Entonces no es tan difícil, no es tan complicado toparse con ellos. Ahora, ¿qué estructura de todo esto sí es bastante difícil de encontrar? Principalmente por el tipo de corte, el ángulo del corte, la altura. Van a ser estas células centroacinares, ¿sale? Así que buscarlas sí se puede, pero es complicado encontrarlas. Em, ¿Qué sigue? Las células centroacinares, a su vez, como les mencionaba, forman como este principio de los conductos hacia donde se secretan las enzimas pancreáticas. Y conforme va avanzando este conducto, se le va a ir cambiando de nombre y también cambia un poco la morfología de sus células que lo conforman. Es decir, pasa a ser un conducto de Bol, que sigue siendo epitelio plano simple. Después pasa a ser un conducto colector intralobulillar, luego un conducto interlobulillar y luego un conducto pancreático, ya en general, como los que conocen por su anatomía, el común, el accesorio. Aquí un poco lo que pasa es bastante similar a la glándula mamaria que ya vimos respectivamente, en donde encontrábamos el estroma intralobulillar e interlobulillar, y que para recordar más o menos cuál es cuál, les mencionaba que el estroma intralobulillar pues tiene la A, ¿no? Ahí en su nombre, A de adentro, entonces es el más interno de el parénquima de la glándula mamaria, mientras que el estroma interlobulillar tiene la E, ¿no? Por ahí, entonces es como más externo, ¿vale? Algo similar pasa aquí, que pues como les mencionaba, después del conducto de Bol tenemos el conducto colector intralobulillar, es decir, más adentro, más interno, luego viene un conducto colector interlobulillar, es decir, más externo, más grande. Este conducto colector principalmente se forma por un tipo de epitelio cúbico simple. No es tan grande el conducto y conforme vamos avanzando van a ir creciendo y también cambiando hacia un tipo de epitelio cilíndrico simple. Entonces, bien, esta es una fotografía que representa varias estructuras bastante importantes de lo que es el páncreas exócrino, las células acinares, en donde podemos ver todos estos gránulos de simógenos, de proenzimas pancreáticas. Y que bueno, realmente en esta imagen no podemos distinguir muy bien lo que les mencionaba, de que tiene una diferencia de colores las células acinares entre basofilia y acidofilia, pero en una próxima imagen sí lo veremos.
Y luego tenemos las células centroacinares que les mencionaba. Aquí son muy difíciles de encontrar, pero esta imagen las representa muy bien. Son tipo de epitelio plano simple, están adentro del acino y conforme vamos avanzando en el conducto se conforma o se transforma a un conducto de Bol, ¿vale? Y después el respectivo conducto colector interlobular y los comunes o pancreáticos. En esta imagen podemos ver a los acinos, ahora sí, con su morfología bien característica, es lo principal que vamos a ver cuando veamos páncreas, que es lo que les mencionaba, esta parte acidófila y esta parte basófila de las células acinares. Luego tenemos al sistema de conductos. Ya les adelanté un poquito. Por aquí abajo pueden ver esta progresión conforme vamos avanzando hacia afuera del páncreas. Primero tenemos el conducto de Bol, interlobular y los pancreáticos. En la imagen de arriba a la izquierda podemos ver el tipo de epitelio cúbico simple que tienen los colectores intralobulares. En la imagen de aquí abajo a la derecha probablemente tenemos un conducto colector interlobular o ya directamente un conducto pancreático, más que nada por la proporción de esta estructura, se ve bastante grande. Y como les mencionaba, va cambiando el epitelio hacia uno más cilíndrico, ¿vale? Aquí lo vemos más cúbico, aquí más cilíndrico. Y bueno, respecto a los conductos de Bol y también a las células centroacinares, tienen una función bien importante, que es la de añadir bicarbonato, sodio y agua hacia la secreción exócrina. Esto con la intención de alcalinizar todo el contenido que está en el duodeno, porque obviamente viene desde el estómago, todo este quimo ácido que pues fue acidificado con el ácido clorhídrico, ¿vale? Entonces es importante esta función que tiene el conducto de Bol y las células centroacinares. Luego tenemos un poquito de fisiología de estas enzimas. Principalmente las enzimas que se producen en el páncreas son proenzimas, son zimógenos, es decir, enzimas inactivas que necesitan la acción de otra enzima para poder activarse. Algunos ejemplos podrían ser el quimiotripsinógeno, que se convierte a quimiotripsina, la proelastasa, que se convierte a elastasa, y así. Lo vamos entendiendo bien, ¿no? Luego, tenemos el control de esta secreción de todas estas enzimas por parte del páncreas exócrino, principalmente por dos hormonas principales, la secretina y la colecistoquinina. La secretina se estimula y se libera hacia el duodeno, principalmente por el quimoácido que viene del estómago, y la colecistoquinina se estimula y se libera hacia el duodeno por el estímulo, por la presencia de ácidos grasos, de lípidos en el duodeno, ¿vale? Y esto entonces tiene que ver un tanto con su respectiva función. La secretina se encarga de estimular principalmente a los conductos de Bol, por ejemplo, a las células centroacinares para que produzcan líquido pancreático y bicarbonato. Esto con el fin de contrarrestar el pH que viene del quimoácido. Y la colicistoquinina lo que hace es darle un estímulo motor a la vesícula biliar para que entonces expulse la bilis hacia el duodeno y se activen todas estas proenzimas pancreáticas. Muy bien. Consiguiente, vamos a pasar al páncreas endocrino, que como les mencionaba, cada uno de estos va a tener un protagonista. Ya en el páncreas endocrino dijimos que son los acinos. Aquí en el endocrino tenemos a los islotes de Langerhans. Estos van a estar compuestos principalmente por células poligonales que están dispuestas en cordones irregulares. Es decir, son células que no tienen una forma bien establecida, están por ahí como amontonadas en bolitas, en pelotas, y que van a estar rodeados por una red de capilares. ¿Por qué? Porque es el páncreas endocrino. Los productos de secreción se avientan hacia la sangre como todas las glándulas endocrinas, ¿vale? Las vamos a poder identificar como un grupo de células, como pelotitas, pues,
poco teñidas, bastante pálidas. Si se dan cuenta, en esta imagen teñida con hematoxilina y eosina. Todo esto es el islote de Langerhans. No hay dificultad para identificarlo. Y alrededor de él vamos a encontrar todos estos acinos pancreáticos, que ya sabemos cómo diferenciarlos, por su color principalmente. Entonces no es muy difícil poder encontrar estos islotes de Langerhans en las laminillas de páncreas. Ahora, sabrán ustedes que a lo mejor por su bioquímica lo habrán visto. Estos islotes de Langerhans se componen por distintos tipos celulares, no solamente uno. Existen las células alfa pancreáticas, las beta, las delta, las epsilon. Y entonces, en la principal, en la principal tipo de tensión, que es HY, no vamos a poder diferenciar morfológicamente pues cada uno de estos tipos celulares. Si se dan cuenta, se ven muy, muy parecidos. Pero en otras tinciones, como la de Mallory-Ansan, sí podemos ver esa distinción. Por ejemplo, las rojitas, que son como un tanto de glucagón, las amarillas, que son las beta, es decir, las que secretan insulina, etcétera, etcétera. Entonces, es importante conocer qué tipos de células conforman a estos islotes de Langerhans, porque les mencionaba que son varias, cada una con su respectivo hormona que secreta. Y, pues bueno, las células alfa van a secretar glucagón. Estas células alfa se van a distribuir a la periferia de los islotes de Langerhans. Entonces, por ejemplo, en tipos de tensiones como IHE que les mencionaba, no se distingue esa morfología entre una y otra, pues técnicamente podríamos saber que por su distribución topográfica, las células alfa pues están aquí en la periferia, aunque no las podamos distinguir en HY. Las beta pancreáticas están en el centro y secretan insulina. Las delta, somatostatina, las epsilon, grelina, y las gamma, pues polipéptido y tal. Ahora, es bien importante que recuerden esto porque cuando lleguen a lo mejor a materias más avanzadas como gastroenterología, verán que esto se relaciona con ciertos tipos de enfermedades o de neoplasias. Por ejemplo, de las células alfa pancreáticas podemos tener el glucagonoma, o de las beta el insulinoma o el somatostatinoma o tumores no funcionantes, que pues básicamente vienen de estos islotes de Langerhans y que pues son tumores neuroendocrinos que afectan bastante la calidad de vida y que pues tienen su respectiva patología, ¿vale? Manifestaciones clínicas, etcétera. Ya para terminar, aquí podemos ver una fotografía pues con la mayoría de estructuras que existen en el páncreas y que pues son, como les menciono, muy fáciles de identificar. Ahora que ya vimos toda la teoría, tenemos externamente a la cobertura, a esta cápsula de tejido conjuntivo que pues va a lanzar trabéculas que forman los lóbulos mal definidos. Luego tenemos a casi todo el parénquima compuesto por acinos pancreáticos, donde de vez en cuando encontramos pelotitas que son islotes de Langerhans. Y también por aquí arriba podemos ver un conducto que no es tan grande, tiene un epitelio un tanto cúbico, entonces probablemente sea un conducto colector intralobular, ¿sale? Y pues bueno, eso es todo. Realmente páncreas no es muy difícil histológicamente. Entonces, pues eso es lo que tenemos. Y igualmente si hubiera alguna pregunta, pues adelante la contestaríamos.